Vamos a crear el algoritmo de Dijkstra y lo que vamos a hacer es un programa que encuentre el camino más corto entre dos nodos en un grafo, ¿bien? ¿Esto para qué sirve? Bueno, este algoritmo se utiliza para optimización de rutas, se encuentra también en red y telecomunicaciones, se encuentra inclusive en los videojuegos e inteligencia artificiales, porque encuentra caminos óptimos en mapas de videojuegos o en sistemas de inteligencia artificial, ¿bien? Y también se puede encontrar en infraestructura y transporte. Entonces, para este algoritmo vamos a primero vamos a crear el proyecto, ¿bien? Se le puede decir tanto Dijkstra en español como también se puede decir Dijkstra en inglés, ¿bien? Ahora creamos el fichero main.js, perfecto, y vamos a hacer la instalación de la librería que vamos a utilizar, que en este caso va a ser Redline 5, ¿ok? Vamos a utilizar la librería de Redline que casi siempre utilizamos, pero la síncrona, ¿bien? Bueno, ahora vamos a comenzar, primero vamos a crear la constante, primero posicionarnos en la carpeta, ¿bien? Esperamos. Ahora sí, hacemos la constante, hacemos la importación de la librería que acabamos de importar, ¿bien? Es esta. Ahora, muy importante, necesitamos definir un grafo como un objeto donde cada nodo tiene vecinos con distancia. En este caso vamos a copiar y pegar uno. Yo en tal caso te voy a dejar el código que se va a utilizar en este fichero en los comentarios, ¿bien? Para que lo puedas copiar y pegar y testear, ¿bien? Ahora sí, ya teniendo esto definido, vamos a pasar ya a lo que es la función, ¿bien? Vamos a crear la función de Dijkstra. De hecho, creo que si lo escribí bien, por ahí puede ser confuso porque es una palabra un poco difícil de escribir. Ahora sí, vamos a pasar como parámetro 3. Vamos a pasar primero el, el grafo, ¿sí? Vamos a pasar luego dónde comienza y dónde termina el nodo, ¿bien? Y ahora vamos a definir primero las variables, ¿bien? Vamos a hacer el let distance, ¿bien? Que no va a ser un array, sino un objeto, ¿bien? Y acá nosotros vamos a guardar la distancia mínima desde el nodo inicial, ¿bien? Luego vamos a hacer el let range, también va a ser lo mismo, un objeto. Y acá va a guardar el nodo anterior en el camino más corto. Luego vamos a definir ahora la cola. En inglés cola se escribe de la siguiente forma. Esto va a ser la instancia de un objeto, va a ser set. Y acá vamos a pasar el objeto, ¿bien? Y como llave vamos a pasarle el grafo, ¿bien? Y esto es un conjunto de nodos por visitar, ¿bien? Okay. Ahorita nos tira este error en verde porque no estamos utilizando esta variable, ¿bien? Ya la vamos a utilizar. Ahora vamos a inicializar todas las distancias en infinito, excepto el nodo de inicio, ¿bien? Así que para ello vamos a hacer un for, vamos a hacer un for let, vamos a hacer el for let del nodo, bueno, como ya hemos dicho en la cola, ¿bien? Y no es necesario hacer las llaves, acá mismo vamos a hacer el recorrido, bien, como dijimos. Vamos a hacer que la distancia entre en el nodo y esto lo vamos a definir como infinity, de infinito, ¿bien? Y como habíamos dicho que excepto el nodo de inicio, vamos a poner entonces que la distancia de comienzo sea igual a 0, ¿bien? Bien, ya acá, ahora vamos a crear un while, un mientras, donde la condición va a ser el tamaño de la cola, ¿bien? Que acá ya lo define, ¿bien? Y lo siguiente, vamos a encontrar el nodo con la menor distancia, o sea, el que no ha visitado, bien. Para ello vamos a hacer digamos, una operación terniana que bueno, va a ser un poco compleja porque va a estar dentro de una write function, bien. Primero, para calcular el mínimo node, o sea, lo que es el nodo mínimo, vamos a hacer que sea igual al array que traiga de la cola, bien, exactamente como es. Vamos a hacer un reduce, el uso de este método de JavaScript, y vamos a hacer una write function. Primero vamos a pasar el A y el B, bien, que van a ser los parámetros. Acá vamos a hacer la write function y vamos a hacer las distancias, bien. La distancia de A tiene que ser menor a B, bien. Si esta operación terminaria, digamos, esta condición, perdón, se cumple, haría lo siguiente, devolvería A, si no, retornaría B porque entonces A es mayor a B, bien. Ahora, vamos a hacer la eliminación de esa cola porque obviamente, como digo, lo que busca es encontrar el camino más corto, por lo cual va descartando. Si no funciona lo siguiente, lo va eliminando, bien. Ahora, si llegamos al nodo de destino, vamos a reconstruir el camino más corto. Eso va a ser otro fragmento de código que va a ser lo siguiente. Vamos a definir que el mínimo node sea igual al final y vamos a definir el camino. El camino en inglés se escribe path, va a ser igual a un array vacío. Podríamos también de una vez crear el temp, ¿bien? Con el final. Ahora vamos a hacer exactamente como nos recomienda acá, vamos a hacer un while y con esto nosotros vamos a seguir los nodos anteriores hasta el inicio, ¿bien? Otro mientras vamos a hacer el temp, vamos a pasar el path, el camino, vamos a hacer un shift porque acá nosotros vamos a agregar ese valor al final del objeto, ¿bien? Del array, ¿bien? Sabiendo que nosotros tenemos el push que agrega desde el principio, pero en este caso nosotros vamos a agregarlo hasta el final, empezar el shift, ¿bien? Ahora con el shift vamos a pasar el temp y aprovechando acá mismo también vamos a hacer que el temp sea igual al previo, ¿bien? Del que era antes. Ahora, por último vamos a retornar, vamos a hacer un return del path y la distancia que sea igual a la distancia final. Acá estamos.
Igual acá hay un problema. Bien, me equivoqué acá. Igual tenía que cerrar acá en el temp, así. Vamos a ponerle formato para que sea un poco más limpio. Y ahora vamos a explorar todo lo que tiene ese nodo actual, bien. Vamos a hacer referencia a vecinos, bien. Podemos decirlo de esa forma, explorar los vecinos de ese nodo actual. De hecho, acá ya tenemos la recomendación cómo hacerlo. Lo siguiente es hacer un ciclo for, bien. Vamos a hacer el for let neighbor, que neighbor en inglés significa vecino, neighbor. Bien, vamos a hacerlo un int, vamos a encontrarlo en ese grafo, bien. Vamos a hacer el min node, o sea, la definición que habíamos hecho antes del min node, bien. Y acá nosotros vamos a definir ahora es la distancia, bien, la nueva distancia acumulada. Para ello vamos a hacer el let new dist, bien, para resumir un poco, para no escribir la palabra completa, vamos a hacer el dist. Y vamos a hacer la distancia, bien, la distancia va a ser el min node más el grafo del min node del vecino, bien, pero igualmente como habíamos dicho vamos a ir explorando los vecinos de ese modo actual. Luego vamos a hacer una condicional, vamos a decir que si esa nueva distancia es menor a la distancia del vecino, bien, y si es así, bueno, vamos a hacer lo siguiente, primero vamos a actualizar la distancia más corta y luego guardamos el nodo previo en el camino más óptimo, bien, o sea, el que sería mejor para recorrer. Al final de todo esto, bien, puede ser un poco complejo, voy a expandir un poquito más para que se vea. Ya acá en lo que respecta a lo último de la función, vamos a hacer un return, bien, a lo último, acá vamos a hacer un return, y acá ya nosotros lo que vamos a hacer es que si no hay un camino, devolvemos infinito, bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un path, vamos a hacer el path vacío, y que la distancia sea infinita, bien. Esto es si no encontramos nada. Bien, ahora sí vamos a cerrar para resumir un poco, vamos a guardar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora nosotros vamos a mostrar los nodos disponibles para el usuario, ¿bien? Para ello, vamos a hacer un console log para hacer las depuraciones, ¿bien? Vamos a hacer un console log, vamos a hacer nodos available, ¿bien? Ahí está el ABC. O directamente, si no lo queremos poner así estáticamente, le podemos poner de repente el object case e ingresamos los graphs, ¿bien? Le podemos poner un join para que quite todas las comillas, ¿bien? Pero en este caso, para hacerlo más rápido, vamos a hacerlo así que sea estático, ¿bien? Que estos son los grafos que acá tenemos. Ahora vamos a crear las constantes de comienzo y final, bien. Para ello, pedimos al usuario que ingrese pues, el nodo input, digamos, el nodo que va a comenzar y el que va a terminar. Para ello vamos a definir el const start, vamos a hacer red9, vamos a preguntarle enter start node, perfecto. Y en tal caso, para que el input, digamos, lea, porque de repente el usuario puede ser que ponga A o ponga B, pero lo ponga en minúscula, recuerden que los grafos realmente se encuentran en mayúscula, vamos a hacer un to uppercase, ¿bien? Esto lo que hace es aumentar el tamaño de la letra. Vamos a hacer lo mismo para el final, solamente vamos a cambiar acá la frase y ya estaríamos bien. Ahora, lo que vamos a hacer es validar si los nodos ingresados existen en el grafo, ¿bien? Para ello vamos a hacer una condicional, vamos a decir que si graph no está en start, ¿bien? O graph en el end, ahí está, tenemos el mensaje, entonces invalidar. Sí, podemos decir exactamente ese mensaje, o sea, está inválido tanto la entrada o el final del node, ¿bien? Y en eso retornamos, pero en vez de retornar, vamos a hacer salirnos de la consola, ¿bien? O sea, vamos a hacer que un error. Para ello vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer el process exit y pasamos el parámetro número 1, ¿bien? Ahora vamos a ejecutar el algoritmo, vamos a hacer el const path distance, perfecto, igual, y vamos a llamar el método, ¿bien? Que como recordamos, toma estos tres parámetros, ¿bien? El grafo, el comienzo y el final. Ahora por último, mostramos el resultado del usuario. Primero para eso vamos a hacer una alternativa condicional, vamos a hacer el pan length, bien. Y lo siguiente, ya, acá tuve un error. Ahora sí, acá está. Ahora sí, bueno, vamos a hacer los mensajes de depuración, vamos a hacer el short path. Acá le vamos a mostrar, digamos, el camino más corto y acá la distancia total que tiene, bien. Y en tal caso como es, podemos decir, no se encontró el camino, bien. En tal caso que no hubo una longitud en el path, bien. Recordando que, bueno, lo que nosotros retornamos en este método es eso, precisamente. Si se encuentra el path vacío, no tiene length, devuelve infinito, entonces no se encontró ningún path, bien. Si acá hay un objeto, dentro, esto va a aumentar, bien, por lo cual se completaría y se cumpliría esta línea de código, bien. Vamos a dejar todo como está, vamos a guardar. Bueno, así se ve un poco más limpio. Ahora sí, vamos a ejecutar el proyecto. Vamos a darle node main.js. Bien, acá nos pregunta el comienzo del node. Vamos a ponerle A, bien, y vamos a decirle que termine en el D, bien. Si nosotros hacemos esto, vamos a hacer el cálculo, lo que va a hacer es recorrer los nodos y va a hacer el cálculo de la distancia, bien. En este caso, lo que coincide con A y con D es el C, bien. El C en el A es 2 y en el D el C es 3, bien. Entonces con esa distancia que existe, sumamos 2 más 3 que va a dar 5, bien. Entonces al darle enter, ese va a ser el resultado que devuelva. Bien, acá me equivoqué, denme un segundo.
Bien, me había equivocado en esta línea de código. Primero, cuando creé el formato se puso esto, que esto es inválido, realmente es así en la red function. Y segundo, que había un paréntesis y demás. Bien, ahora sí, si guardo, intentamos de nuevo ejecutar. Ahora sí nos pregunta el nodo, vamos a ponerle como dijimos A y luego D. Bien, ahora sí nos dice que el camino más corto es A, se va a C y C se va a D. Bien, y en esa distancia que hay es la distancia de 5.